De tal manera que las constituciones dan las pistas para decirnos que en realidad, si bien es cierto que es bueno que existan partidos políticos, es mucho mejor que los partidos tiendan a articularse, tiendan a sentir que hay cosas que les dan una identidad precisa, diferenciada, pero hay otras que en realidad configuran un interés común. ¿Cuál es ese interés común? Primero, que efectivamente exista un sistema electoral que garantice la elección limpia, universal, transparente y que configure porcentajes de legítima representación. Ningún partido juega a que el otro esté fuera del sistema, juega a integrarlo, a que la competencia sea entre organizaciones que reconocen que su fuente de poder es el sistema electoral existente. Ya es un primer elemento de configuración de un interés común que lleva a la defensa, a la profundización, al mejor funcionamiento, al perfeccionamiento, la mecanización, la tecnologización y todo lo que ustedes quieran, que determina que efectivamente la democracia no sea solamente constitucional, sino electoral y de partidos que electoralmente llegan al poder. Primer elemento de configuración de un sistema de partidos. En segundo lugar, es interés común de los partidos, y aquí es uno de los problemas graves que hay en la región, que las instituciones funcionen. Es decir, para utilizar expresiones claras y directas, es o debiera ser un interés de los partidos que las instituciones políticas del Estado sean ejemplares, es decir, que el gobierno gobierne, que el Parlamento legisle y que ejerce el control político, que otras instituciones vinculadas al ejercicio del poder, como por ejemplo los sistemas de Contraloría, efectivamente estén en capacidad de ver el cabal funcionamiento de las finanzas y la administración, o que la Defensoría del Pueblo no se venda ni se alquile, porque no es una institución del Estado, sino de la sociedad. Y que, por supuesto, todo lo que es el sistema judicial, así como el sistema de control constitucional, sean de absoluta y profunda independencia y autonomía. Un país donde algún partido pretende controlar el funcionamiento de la justicia es un país donde un partido está traicionando la democracia. ¿Por qué? Porque está afectando el Estado de Derecho. Y porque está manipulando lo que debiera ser la situación más objetiva de administración para la defensa de los derechos de las personas. Entonces, los partidos tienen que ser los primeros en velar como sistema que las instituciones realmente sean cabales, sean serias, estén bien compuestas. Un partido no puede improvisar su representación. Un partido tiene que ser, aristotélicamente hablando, siempre la selección de sus mejores. De tal manera que la competencia en el Parlamento sea una competencia entre honestos, entre inteligentes, entre especialistas y no entre sinvergüenzas. Un parlamento donde se baja el nivel de la representación es un parlamento que finalmente puede estar compuesto por partidos que no están haciendo otra cosa que velar su futura muerte, porque inevitablemente perderán representación
si no tienen una representación parlamentaria que efectivamente represente intereses ciudadanos y no solamente intereses de partido mirado hacia adentro. Entonces, esto también es un interés común que configura el sistema. Si un partido deserta para conspirar contra el sistema, si se vuelve un partido antisistema, de alguna manera es un partido que al salirse del sistema se margina del funcionamiento de la institucionalidad democrática. Por consiguiente, un sistema de partidos debiera también funcionar como una alianza en defensa de la democracia y los derechos ciudadanos. Por una razón elemental. ¿Cómo se puede pedir que haya confianza, que haya credibilidad, que haya respeto a las instituciones políticas si éstas utilizan el poder para servirse de él y no para servir al ciudadano? El descrédito de la democracia se da en una relación directamente proporcional al descrédito de las instituciones que configuran el sistema político. Y esto sí viene de la teoría francesa más antigua, de Léon Dubuit y de otros ilustres juristas, que aportaron lo mismo que Maurice Horiou, el sentido de las instituciones republicanas. La democracia es lo que sus instituciones a lo largo del tiempo han configurado como un sistema sobre el cual el ciudadano puede reposar porque esas instituciones se basan por encima de todo en el respeto de los derechos ciudadanos. Y el respeto a los derechos ciudadanos es lo que finalmente en la práctica hace lo que se denomina Estado de Derecho. Y el tercer elemento que nutre un sistema de partidos es la estabilidad política. Jugar a la desestabilización es como ser jugador de fútbol y meterse autogoles. Los partidos políticos tienen que meter goles, pero no autogoles. La estabilidad es una condición fundamental para el progreso, para el desarrollo, para el fortalecimiento institucional, para el disfrute de derechos, para todo. Ahora bien, podríamos preguntarnos si con todos estos elementos estamos realmente creando tal amarre, ¿no es cierto?, que finalmente el sistema de partidos funciona como un corsé, como una prisión para cada partido. La respuesta es no. Porque a la democracia se llega con diferentes fuentes ideológicas que respeten, sin embargo, valores sustantivos de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la no discriminación. Es decir, ningún partido tiene por qué renunciar a su ideología por el hecho de defender lo que son elementos que configuran la estructura del sistema político. E igual podemos decir respecto de los programas. Ningún partido está obligado a admitir que la única vía para el progreso es determinado tipo de políticas en el campo económico o en el campo social. Lo importante de los programas es que ellos sean viables y posibles y que no estén basados en negación de derechos. Pero la pretensión de ideologizar los programas puede llevar a desajustes que se manifiesten en todo orden de cosas y fundamentalmente en la economía y en las finanzas, que es lo que en gran parte ha sucedido en Estados Unidos y en países europeos en los últimos 10 años. De manera que no creo
en modo alguno, que un sistema de partidos es un corsé, donde todos los partidos son iguales. Lo que sucede es que un partido nacional es un partido que funciona dentro de una realidad concreta, que es un país, que tiene una identidad, que tiene una problemática, que no quiere tener más golpes de Estado, por ejemplo, que no quiere que haya sistemáticamente desempleo cada 5 o 6 años. Y para eso uno puede estar en el gobierno como partido y en la oposición. Pero entre oposición y partido en el gobierno no tienen por qué destruirse. No es una necesidad. Por lo general, el juego de oposiciones suele ser contingente, definitivamente contingente. Hoy estás tú en el poder y mañana estaré yo. Y la mejor manera de sucederte es que haya estabilidad, es que funcionen las reglas del sistema electoral, es que aquellos males que son comunes para todos, pongo por caso la violencia del terrorismo, implique unidad de la acción. Y así sucesivamente. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha presentado lo que he denominado en mi charla variables de distorsión de los sistemas de partidos. Y ahí expongo que la vida de los partidos suele ser cíclica y en la experiencia latinoamericana son pocos los que alcanzan una existencia de larga duración. La larga duración es un concepto histórico, por si acaso. Este factor se relaciona con el grado de satisfacción ciudadana y el buen funcionamiento de las instituciones políticas, con el ejercicio eficiente y honesto de la representación y la permanente puesta al día de la actividad partidaria. Todo eso es lo que garantiza que un sistema de partidos dure. La desaparición de un partido no afecta al sistema, necesariamente digo, si es reemplazado por otro que ocupa con energía el lugar que quedó vacío. La distorsión se produce cuando aparecen los partidos clientela organizados oportunistamente por outsiders. Tema que me sigo reservando para verlo al final. Pero no es que, qué sé yo, vamos a poner como ejemplo, desapareció la democracia cristiana y se fortaleció el social cristianismo en el Perú. Finalmente no pasó nada. Simplemente hubo un corrimiento más hacia la derecha. Pero el espacio para la ideología social cristiana permaneció. Y para su proyección programática igual. Lo grave es lo que sucede cuando el espacio que ocupa un partido político es canibalizado. Y entonces la opción de la representación igualmente se canibaliza, que es, dicho sea de paso, lo que le sucedió en el Perú a la Izquierda Unida cuando desapareció Izquierda Unida. Y hasta ahora, eso es prácticamente un espacio que ha tenido sucesivas, transitorias, caóticas ocupaciones, ninguna de ellas duradera. Grave problema para un país como el Perú es que el espacio de la izquierda sea una rifa donde hace años no hay un ganador. Pues bien, entonces ese es un problema real, pero ahora quiero presentar, a propósito de lo que ya he dicho y de lo que se viene a continuación, porque creo que no sé cuántos minutos me quedan para terminar la charla. Scott Mainwaring es un politólogo norteamericano que en los últimos tiempos ha venido estudiando, analizando los problemas de la volatilidad, de la inestabilidad en nuestra región. Y él, en un estudio publicado hace 3 años, presenta el siguiente cuadro para entender qué pasa con los partidos y con el sistema de partidos en la región andina. Y entonces
elabora, en primer lugar, 3 reguladores de comportamiento o de patrón de comportamiento. Establece situaciones de volatilidad moderada, situaciones de volatilidad electoral alta y finalmente se refiere, en otro artículo yo he consolidado el cuadro, a la aparición de los outsiders en la región, que tiene mucho que ver con los problemas de volatilidad que registra la región. Y así, por ejemplo, encuentra que en un país como Chile, lo que se registra son organizaciones sólidas con un individualismo moderado. Lagos, por ejemplo, es un presidente moderado, la señora Bachelet también lo es, y hasta el propio Piñera. Es decir, son líderes, son dirigentes que inclusive partidariamente han llegado a ocupar el poder, pero que no lo han individualizado desde una perspectiva de absorción, concentración del poder. En cambio, esa volatilidad electoral moderada también se ha manifestado en Colombia, pero con un efecto diverso. Es decir, en Colombia no ha desaparecido 100% el sistema de partidos, pero se ha debilitado enormemente. Y se ha debilitado enormemente por la aparición de individualidades políticas sumamente fuertes, casi con tendencias autoritarias. Y ya imaginarán ustedes que me estoy refiriendo básicamente a Uribe, ¿no es cierto? No juzgo si ha sido un bueno o un mal presidente, lo que señalo es que realmente la personalidad de Uribe es tan fuerte que en gran parte terminó comiéndose a 2 partidos tan sólidos históricamente como el Partido Liberal y el Partido de los Conservadores en Colombia. A diferencia de esta volatilidad electoral moderada, dicho sea de paso, la volatilidad moderada con organizaciones partidarias débiles puede significar que el fuerte nace del partido que luego se va a comer. ¿Correcto? Pero resulta que el líder, el conductor, termina siendo más fuerte que el electorado partidario que lo eligió. Y entonces su presencia en el poder termina siendo un factor de debilitamiento de su propio origen electoral. En el esquema de Maiguerin se dan casos de volatilidad electoral alta, fundamentalmente en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en Venezuela. Este es un registro de volatilidad comprobado en la práctica en los últimos 20 años. Es un análisis que parte de configuraciones secuenciales desde fines de los 80 y comienzos de los 90, donde se pone de manifiesto que esa volatilidad electoral alta se ha dado en estos 4 países, que es, a diferencia de Colombia y de Chile, países donde se ha manifestado un mayor grado de inestabilidad, un mayor grado de confrontación, un mayor grado de conflicto, presencia de golpes de Estado, crisis económicas cíclicas, problemas de violencia armada, etcétera. Y todo ello, evidentemente, ha tenido como repercusión que el electorado haya tenido un comportamiento variable, inestable. Las tradiciones partidarias se han achicado y el voto se ha dispersado. Y como consecuencia de esa dispersión aparecen los outsiders. Es decir, aparecen pues los bandidos, ¿no es cierto? Los que aprovechan el caos y dicen, esta es la mía.
Yo por la vía regular no voy a llegar nunca al poder, pero ahora sí puedo. Y vean ustedes, todos los nombres que aparecen a continuación se originan realmente como outsiders, aunque hayan estado vinculados a alguno que otro a partidos. El origen de Evo Morales es la de un dirigente campesino cocalero, no proviene de un partido tradicional. Correa llegó a Ecuador presidido de el nimbre de ser un joven economista brillante formado en Europa, sin militancia partidaria anterior. En el Perú aparecieron Fujimori, Toledo, Humala, ninguno con partido. Y eso que me he olvidado de Belmont, ¿eh? Pero en realidad, la historia de estos tres personajes es, ahora le llamamos outsider, pero en realidad, estas personalidades, sobre todo los dos primeros, y yo tengo constancia personal de ello, pero no voy a descender a ese tramo, de cómo esos personajes buscaban representación política en los gobiernos de los 80 y al no alcanzarla, aprovecharon la crisis para terminar convirtiéndose en lo que se convirtieron. Típico ejemplo de outsiders. Tan outsider que a Toledo le pasa con su partido y con todo el embrollo que él crea cada cierto tiempo, justamente porque no está vinculado a una tradición y a un control de partido. No es un hombre de partido. Como no lo es tampoco Fujimori. Ya se hartó de que la hija hable, ahora como está hablando él. Bueno, y en el caso de Venezuela, igualmente Chávez. La primera aparición de Chávez, que es un comandante en el año 92, es un intento de golpe de Estado. Y es puesto en prisión. Y quien lo libera con una amnistía del año 94 es Caldera, elegido presidente cuando ya no debía estar en otra cosa que en el retiro, y que contribuye con su presencia tardía en el gobierno de Venezuela a incrementar el caos de ese país, y a la muerte de Chávez lo ha reemplazado Maduro, que como bien saben ustedes, de Maduro solo tiene el apellido, ¿no? Bueno, entonces creo que la mención a estos casos les puede dar a ustedes una comprensión mucho más precisa de lo que se entiende por outsider. Outsider es el que está fuera del sistema y se mete al sistema. Pero se mete, digamos, por la puerta falsa, porque lo utiliza, lo vampiriza, ¿no? Una vez que lo ha pirateado, para su beneficio personal. Las consecuencias las veremos después. En el siguiente cuadro, que está trabajado en base a una información de Latinobarómetro, que es un sistema de medición, desgraciadamente no he podido encontrar un indicador de medición más próximo a nuestro tiempo porque ha cambiado la metodología de medición del Latinobarómetro, nos presenta el tema de la confianza en las instituciones y las dos básicas, en este caso, son el Congreso y los partidos. ¿Por qué Congreso y no gobierno? Porque el Congreso es la sede de la representación política. Es decir, no tenemos gobiernos parlamentarios, pero la aspiración de los partidos políticos es llegar a ejercer representación en el Parlamento. Y si es en una cuestión parlamentaria, posiblemente eso será el trampolín para llegar años más tarde a conquistar la presidencia de la República. Pero inclusive en los gobiernos parlamentarios, como es el caso de España, ¿no?, los partidos llegan al Parlamento y es la composición del Parlamento la que determina cómo se forma gobierno y quiénes son gobierno. El partido que pierde, perdió el gobierno. El partido que ganó la mayoría parlamentaria en solitario o en alianza es el que va a constituir gobierno. Entonces, evidentemente, el Congreso es el elemento eje de un sistema político democrático, pero también el elemento eje de un sistema de partidos. Y en esto quiero decirlo
con toda sinceridad, pero también con todo pesar, porque yo no puedo negar haber sido 12 años senador de la República en este país. Es una lástima que en todos los países de la región el Parlamento sea una institución que no ha llegado, a pesar de los 200 años de independencia, a consolidar, a cristalizar, a ser el eje verdadero y profundo del sistema político en el Perú, en Ecuador, en Colombia o en cualquier otro país. Bien, miren ustedes, en el año 2005-2006, la confianza promedio en los congresos de la región ya era bastante baja. Bolivia con apenas el 25%, Colombia el 28%, Chile 32%, Ecuador 36%, Perú 12%, Venezuela 41%, ese 41% significa ya el control por parte de Chávez del Parlamento. Y en lo que se refiere a partidos, también la situación es bastante representativa de la crisis. Bolivia tenía 12% en 2005, recién Morales se está consolidando en el control del poder, pero no olvidemos que este 12% obedece a que Evo Morales llega al poder después de una profunda campaña antipartidos. Colombia tiene 20%, ya ha comenzado largamente la crisis de los dos partidos que llegaron a constituir el Frente Nacional. Chile tiene el 16%, fíjense ustedes. Ecuador 15%, Perú 11%. Y Venezuela el 32%. Es decir, que en ambos casos puede establecerse una correlación, pero una correlación en el sentido de más bien desconfianza. Todos los porcentajes están bastante lejanos al 50% más 1, sea en el Congreso, sea en el sistema de partidos. Y en algunos casos que he podido analizar individualizadamente, he encontrado que la recuperación de la credibilidad del Congreso surge en países donde el control desde el gobierno del Congreso es casi absoluto. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, donde las mayorías que logra Correa están por encima del 60%. Bien, luego de esto, muy rápidamente podemos pasar a la caracterización de los sistemas de partido de la región andina. Obviamente no niego que existen partidos que provienen del siglo XIX, sobre todo es el caso de Colombia, con liberales y conservadores. Otros que aparecen en la emergencia popular de los años 20 del siglo XX, es el caso en el caso de Perú del APRA, netamente. En Chile del Partido Comunista y del Partido Socialista. Pero la mayor parte de los partidos de la región se han formado entre los 40 y los 60. Es el caso típico del Partido Social Cristiano, en el caso de Ecuador, Venezuela, Acción Democrática, COPEI, Bolivia, el MNR. En términos generales podríamos decir que la conformación de sistemas de partidos será frágil por la inconsistencia de la democracia en la región. Primer elemento, con relación a lo que hemos expuesto anteriormente. Las tendencias autoritarias, que no se pueden negar, y que sobre todo hoy en día están a cargo de los outsiders. La frecuencia de los golpes de Estado y la suma de todo ello, en más de una vez, se ha expresado como persecución a los partidos. Que puede estar larvada, que puede estar disfrazada. Hoy en día la persecución a los partidos ha disminuido, pero claro, ha disminuido porque los partidos se han debilitado, ¿correcto? Pero donde pueden crearles problemas, se los crean, pues, como se los crean también a la prensa. Y eso está sucediendo hoy en día
en países como Venezuela y como Ecuador. Este es un esquema que predominó hasta los años 70, donde se dieron, continuamos, las experiencias más consistentes de sistemas de partidos. En Colombia fue el Frente Nacional, donde hubo una, digamos, un sistema que permitió casi una especie de cogobierno, un periodo los liberales, otro periodo los conservadores. En Venezuela, el acuerdo de punto fijo permitió prácticamente la misma figura entre el Partido de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, y el COPEI, cuya figura más representativa, antes de pelearse ya viejo con el COPEI, fue Rafael Caldera. Tardíamente en Chile, la transición a la democracia, como bien ha sido estudiado por los analistas políticos que se han especializado en los estudios de las transiciones democráticas, en cierto modo puede decirse que la estabilidad democrática de Chile está muy vinculada a un sistema de partidos que tiene por un lado a los partidos reunidos en la concertación de partidos por la democracia, socialistas, democristianos y radicales, y del otro lado una derecha que ha ido tomando distancia de una cierta vinculación con el pinochetismo y que está conformado por la Unión Democrática Independiente, UDI, y por el partido Renovación. Y en realidad Chile es un partido que tiene una estabilidad democrática desde que Pinochet se fue del poder a comienzos de los 90. En el caso de Perú se da una situación muy especial, porque en el Perú, en los 80, llegamos a tener la posibilidad de un sistema de partidos como lo habíamos tenido antes. Cuando se da ese cambio de gobierno entre Acción Popular y el APRA, y están presentes en la escena política el APRA, Acción Popular, el PPC y la Izquierda Unida. Desgraciadamente eso se cayó. Se cayó por crisis económica internacional, se cayó por el terrorismo, se cayó por la violencia antipartido de Sendero Luminoso, se cayó por la crisis de Izquierda Unida, se cayó por la derrota de Mario Vargas Llosa el año 90, en cierto modo, desde una lógica de sistema de partidos. Vargas Llosa debió ser el sucesor de Alan García, pero quien ganó fue un outsider. Y con eso ciertamente, de algún modo, cambió la historia de nuestro país. Bueno, yo les voy a dejar el cuadro porque ya me han puesto que debo acabar, pero no puedo dejar de presentarles un esquema clásico de la ciencia política, el de Robert Dahl, un gran sociólogo, politólogo. Este es un esquema creado, seguimos el siguiente, ese cuadro ya lo verán después. Este es el esquema de Robert Dahl, que dentro de un cuadro presenta en cada ángulo del cuadro 4 conceptos. Él habla de oligarquías competitivas, poliarquías, hegemonías cerradas y hegemonías representativas. Este cuadro, a pesar de la antigüedad que tiene, es sumamente interesante, porque el concepto de poliarquías es el concepto que se refiere al mejor funcionamiento de un sistema de partidos. ¿Por qué? Porque la poliarquía vendría a ser aquel sistema donde todos pueden disfrutar del poder, todos tienen acceso, todos tienen igualdad de posibilidad y de condición. Y por consiguiente, las fuerzas políticas pueden intercambiarse en el gobierno y en la composición del Parlamento, pero sin embargo, gobierno y Parlamento son estables, los programas se cumplen, hay continuidad de las obras. Yo no interrumpo una obra porque la hizo el gobierno anterior, hago continuidad, ¿no es cierto? Y esa continuidad significa progreso, significa bienestar, significa generación de empleo. Y sobre todo, en la poliarquía, el ciudadano aprende a tener
un profundo respeto y confianza por la política, no descree la política. La peor enfermedad de la democracia en nuestros países es cuando el ciudadano descree la política, cuando la rechaza, cuando los jóvenes ya no quieren militar en la política y cuando la improvisación, lo que hoy en día llamamos la indignación, ¿no es cierto?, toma las calles. Pero esa indignación dura un día, 2 días, 3 días y reúne toda suerte de descontentos, desde los descontentos reales hasta los psicopáticos, pasando por los aburridos. Pues bien, entonces, en este esquema de Robert Dahl, la explicación está a continuación, en realidad el esquema de Dahl se configura por la relación entre 2 pares de componentes de la democracia, participación y conflictos por un lado, y pluralismo e institucionalización por el otro. La configuración de los opuestos va a ser determinado justamente por las relaciones dispares que se constituyan entre los extremos. De tal manera que la combinación estable de estos factores da lugar, por un lado, a los regímenes polárquicos cuando hay equilibrio, hay armonía, y entonces la vigencia de los ideales democráticos permite opciones abiertas al juego de partidos en el poder. Diversas combinaciones dificultan el funcionamiento de los regímenes oligárquicos, que son los más favorables al sistema de partidos. Entonces surgen las hegemonías cerradas, que se expresan fundamentalmente a través de fenómenos de concentración del poder contrarios a la participación de partidos. Aquí están los outsiders. Un outsider vendría a ser casi como un oligarca ayornado, ¿no es cierto? Porque no quiere la democracia, lo que quiere es concentración de poder. En las hegemonías representativas, los partidos presentan problemas de debilidad que afectan a los gobiernos de los que forman parte. En las crisis de gobernabilidad son cíclicas, como se dan en el caso de Bolivia, Ecuador y Colombia, mientras que Chile vendría a ser una oligarquía competitiva, ¿no es cierto? Esta especie de bipartidismo imperfecto entre el gobierno de la concertación por la democracia y el gobierno de la derecha. Bueno, se me ha quedado en el tintero entrar más a fondo en la crisis de los 80 y los 90, que tiene factores externos y factores internos. Pero quiero concluir esta charla un poco atropellada, apresurada por lo extenso del tema, diciéndoles que en realidad uno puede ser crítico de los partidos, puede encolerizarse con ellos por su pérdida de presencia, su baja representatividad, la improvisación, ¿no es cierto?, y sentir realmente que es perder el tiempo hacer un seguimiento de ellos. Yo he podido constatar en el curso de la mañana de hoy, que he estado en distintos sitios, una especie de malestar ciudadano por el triste circo de la sesión del Parlamento ayer. Porque no es política la que baja la diatriba, al insulto y a la ofensa personal. Sin embargo, eso se da no porque alguien insulte a términos individuales, sino porque el descenso de la política crea condiciones de permisibilidad para considerar que la agresión y el ataque personal es la mejor manera de hacer política. Y entonces lo que estamos afectando es el respeto a las instituciones. Y lo que estamos bajando es el nivel de la respetabilidad democrática. Y sin embargo, tendríamos que decir, estamos mal con los partidos en crisis en la región andina, pero estaríamos mucho peor sin partidos políticos. Gracias.